Esta noche, Padre Celestial, tu misericordia sea fuerte como una espada, Padre de la gloria, llegue a nuestras vidas como un bálsamo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gloria a Dios. El mes de noviembre ha sido denominado por nuestra congregación como el mes de la madurez espiritual. Estamos viendo cómo nosotros podemos caer fácilmente en las manos del maligno por causa de la falta de madurez espiritual. En muchas ocasiones puede ser fácilmente por causa de la ignorancia, como le pasó a Eva, por causa de su inocencia, cayó en las manos del enemigo. Pero no siempre podemos tomar la disculpa de que no sabíamos. La palabra de Dios dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. O sea que usted y yo no podemos sacar la disculpa que porque no sabíamos, entonces el Señor nos va a perdonar las cosas malas que hagamos o las buenas que dejemos de hacer. Por eso, mis hermanos, hoy el mensaje que el Señor manda para nosotros se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la iglesia de Dios dice: gloria a Dios. Dice Eliseo y Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6 piezas y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y será la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Y se volvió el varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel.
te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrendas, sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Jensi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jensi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí a estas horas del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos de plata. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Jensi? Él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de sus carros a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros podemos ver cómo la falta de madurez lleva a un hombre a cometer una serie de errores. A los que piensan el hombre no es lo que piensa el hombre no es lo que piensa Dios. Y eso lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 1. Vemos como un hombre muy poderoso era estimado por su rey, pero ante los ojos de Dios era un leproso. ¿Por qué estaba así? De pronto era el propósito de Dios para que este hombre pudiera convertirse a Dios, pero no estaba entre los planes ni de él ni del rey. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, dice la palabra de Dios. Nosotros podemos ver cómo en nuestra vida secular podemos ver grandes hombres, ante los ojos de los hombres, de pronto muy poderosos económicamente, de pronto muy elocuentes en la forma de hablar, pero ¿qué estará diciendo Dios de ellos? ¿Qué estará pensando Dios de este varón que tiene mucha gente a su cargo, que tiene ejércitos que lo rodean? Pero qué tristeza saber que ni aún el rey, por mucho que lo quisiera, no permitía que se acercara a él porque estaba enfermo de lepra, y el rey, por mucho que lo amara, no se quería contagiar de esa enfermedad. Nosotros podemos decir, bueno, lo que sucede es que pues ellos eran personas que no eran conocedoras de Dios, pero a través de la palabra nosotros podemos ver que sí sabían que existía un Dios, sí sabían porque la palabra de Dios dice que por la mano de este varón Jehová le había dado muchas victorias, había libertado a este pueblo. Amén.
Debemos de dar testimonio de nuestra fe. Dice, debemos dar testimonio de nuestra fe en donde estemos. En los versículos 2 y 3 vemos cómo había una joven. Esa joven había sido raptada por el ejército de este varón y llevado a su casa a servir como criada. Pero a pesar de ella estar en tierras lejanas, no se olvidaba de la grandeza y del poder de Dios. Y de pronto nosotros, estando en una posición como esa joven que la tenían subyugada como esclava, ¿será que nosotros sí le diríamos a él: sabemos que hay salvación para usted? ¿Será que nosotros nos gozaríamos viéndolo? Ojalá se muera. ¿Para qué fui y me trajo de allá de donde mi pueblo? Me raptó de mi pueblo, me trajo como esclava aquí. De pronto esta joven tenía unos hermanos que amaba, a su papá, a su mamá. No se sabe si de pronto tenía un novio, si tenía un esposo. Eso no les importó a ellos. Ellos simplemente la raptaron y la trajeron como esclava a servir en esta casa. Y el pago que esta joven le da cuando ve a ese señor leproso, le aconseja: si este varón fuera y le rogara al profeta, el profeta lo sanaría. Versículo 2 dice: de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Yo creo que para eso se necesita tener mucha madurez espiritual, para uno ver cómo lo están tratando, cómo el trato que le han dado, y irle a decir: no, vaya que el profeta lo va a sanar. Yo creo que más fácil lo mandaría: no, vaya que es agua sabrosa para que se envenene, para que se muera. Pero la madurez espiritual de esta muchacha le daba para olvidarse de pronto la cantidad de oprobios que le hacían en esa casa, porque ella de pronto, yo no digo que en su casa, al lado de su papá y su mamá, también tenía que hacer oficios, pero lo hacía con mucho amor porque era para su casa, era sirviéndole a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y no sirviéndole a unas personas desconocidas, y mucho menos en calidad de esclava como la tenían. Ahí podemos ver nosotros cómo la madurez de esta joven pasa por encima de la madurez espiritual de otras personas que vamos a ver aquí. El error de las personas que no conocen a Dios. En los versículos 4, 5 y 6 vemos cómo hay hombres que piensan que a Dios se le agrada con dinero o con bienes. Versículos 4, 5 y 6 dice: entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía: así cuando llegues a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Este varón, yo creo que se imaginaba que estaba en el tiempo de ahorita, que sale uno con una cantidad de dinero en el bolsillo, se va a la farmacia y compra medicamentos y se sana. En ese tiempo no era así. En ese tiempo había que, como no había medicina, tocaba, la medicina era doblar rodillas ante Dios. Pero de pronto este tipo no captaba eso. Él dijo: yo voy a enviar a mi siervo a que me le hagan un milagro y yo voy a pagar por ese milagro. Y no estamos lejos de lo que vemos hoy. Hoy hay gran cantidad de personas vendiendo los milagros, supuestamente los milagros de Dios. Usted, no es difícil oír de personas en nuestro medio cristiano cómo le han dicho en congregaciones que lleven dinero para que Dios los sane, que lleven el 10% de su dedo, de lo que vale su deuda, para que Dios le haga el milagro. Y esto era lo que pensaba ese rey. Ese rey decía: no, pues como yo tengo tanta plata, poquitico me importa mandar algo para que mi general, esa persona que me trabaja tan lealmente a mí, sea sano. Anoche una hermanita nos hacía una pregunta sobre un versículo de la Biblia, y me acordaba yo que ese versículo de la Biblia es algo que usan muchos aquellos
predicadores cuando están necesitados de buscar la forma de atraer el dinero de las personas y te dicen que pongas tu sueño, ¿qué es lo que tú sueñas? Y entonces, no, yo sueño con una casa. ¿Y cuánto cuesta esa casa? Esa casa cuesta 90 millones. Y como la palabra de Dios está diciendo que tú diezmes el 10% de lo que Dios te ha dado, no de lo que te va a dar. Entonces ellos usan esa palabra para decirte, si esa casa cuesta 90 millones de pesos, traiga el 10% y verá que Dios le va a hacer el milagro. La palabra de Dios no dice así. Pero si nosotros carecemos de madurez espiritual y nos ponemos a ponerle cuidado a todo lo que el predicador nos dice y no nos vamos a la palabra de Dios a mirar el texto y el contexto de lo que nos está diciendo, fácilmente vamos a caer en el error. Y lo peor no es eso, lo peor es que el día en que no se cumpla el milagro, porque es que Dios a usted no le va a hacer un milagro porque usted sea muy hermoso, porque sea muy bajito, porque sea muy alto, no. Dios le hace el favor al que Él quiera y según como tenga su corazón ante Él. Porque nosotros reconocemos que hay un solo Dios, pero en esta tierra se ha endiosado cualquier cantidad de gente. Aquí hay gente que le llama a Dios al sol, a la luna, a las estrellas. Hay gente que le llama a Dios hasta el perro de la casa. Y cuando usted se deja desviar, alguien llega y le dice, vaya y ruéguele a esa columna que está allá, y si esa columna le hace el milagro, para usted ese va a ser su Dios de hoy en adelante. Usted no va a creer más en Dios, no viendo que alguien lo desvió del propósito de Dios con nosotros. El propósito de Dios con nosotros no es hacernos un milagro. El milagro ya lo hizo Él cuando Él murió en una cruz para que usted y yo fuéramos salvos. Ese es el propósito de Dios con usted y yo. Pero para que usted y yo entendamos eso, tenemos que crecer, tenemos que madurar espiritualmente. Y a eso es a lo que nosotros vamos. Tratar de que cada uno de nosotros, a través de la palabra, escudriñando la palabra cada día, nos podamos dar cuenta de qué es lo que quiere Dios para nosotros. En la palabra la palabra de Dios hay muchos ejemplos, pero ejemplos que tenemos que seguir o que tenemos que cuidarnos de ellos, porque uno oye gente que te dice, no, lo que pasa es que a mí no me gusta ser evangélico porque es que los evangélicos no tienen sino una sola mujer, y eso yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo veo que Abraham tuvo 2, que Jacobo tuvo 2, y la palabra de Dios sí nos habla de que ellos tuvieron 2, eso no es mentiras. Pero la palabra lo que te quiere enseñar, lo que nos quiere enseñar es la cantidad de problemas que vieron estos hombres teniendo 2 y más mujeres. Y de eso es lo que nos quiere librar Dios, porque pues nosotros podemos ver lo que le pasaba a un sacerdote que se llamaba Elcana. Tenía 2 esposas, no se sabe si muy hermosas, muy feas, si de pronto eran de 2 razas distintas. Lo que sí se sabe es que había una de ellas, yo digo que una de ellas no, todas 2 sufrían mucho. Lo que pasa es que había una que lo reflejaba más porque no podía tener hijos, y de eso abusaba la otra para torturarla, y esta la torturaba a la otra diciendo, no, es que él es mi esposo y él me ama a mí. Entonces vivían en un conflicto. Y la palabra de Dios no te enseña que Elcana tenía 2 mujeres porque tú tienes que tener 2 mujeres. La palabra de Dios dice que Elcana tenía 2 mujeres para que usted aprenda, para que yo aprenda, que si yo con una sola esposa que tengo, o usted con un solo esposo que tiene un problema, ahora con 2 mujeres los problemas se multiplican, y de eso es lo que nos quiere librar Dios. Y eso es lo que nosotros no queremos entender si somos escasos de madurez espiritual. Cuando nosotros entendemos la palabra, cuando nosotros entendemos que la palabra no fue escrita para que la palabra se acomode a nosotros, sino para que nosotros nos acomodemos a la palabra, vamos a empezar a madurar, vamos a empezar a crecer espiritualmente y a ganar todo aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra, no deje que el miedo lo haga olvidar de Dios. Esto lo podemos ver en los versículos 7 y 8. Nos enseña cómo un varón por temor se olvidó de lo que Dios le había dado para compañía y para defenderse. Versículos 7 y 8 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes que estamos leyendo dice: luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y dé vida para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo vio al varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Un rey
un rey como el rey de Israel, que eran personas que subían al trono porque eran escogidos por Dios, porque sabían que existía Dios, porque veían el poder que tenía Dios, porque este profeta que había ahí, él no vivía lejos, él vivía al pie del rey. Pero era tanto el temor que tenía ese rey cuando vio que ese otro rey le envió cartas, él no pensó la necesidad que tenía ese varón, sino que él pensó que el otro rey lo mandó a tentar. O sea, si usted no me sana a este hombre, tenemos problemas. Eso fue lo que él se imaginó. Y entonces él se llenó de temor y dijo, yo no soy Dios. Y es verdad, él no es Dios, pero él conocía a Dios. Y si él conoce, si usted y yo conocemos a Dios, sabemos que nosotros no podemos hacer nada. Pero sabemos que si nosotros vamos a la presencia de Dios, Dios va a hacer muchas cosas por nosotros. Lo podemos ver como el profeta se dio cuenta de eso y lo sacó del problema. Le dijo, no, mi rey, ¿por qué se rasga los vestidos? Dígale a ese varón que venga acá para que se dé cuenta que hay profeta en Israel. El temor de este rey es el temor de que muchas veces tenemos nosotros. Muchas veces nos da miedo de servirle a Dios por los temores, el temor de que me echen del trabajo. Cuando viene la esposa a la iglesia y el esposo no viene, entonces el esposo se pone problemático para dejarla venir. Entonces ella de pronto prefiere, por el temor de que ese hombre se vaya y la deje. Entonces sutilmente estamos convirtiendo a nuestra pareja en nuestro Dios y estamos dejando al verdadero Dios a un lado. La palabra de Dios dice que mientras usted y yo nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se va a ocupar de nuestras cosas. Pero para que nosotros creamos eso tenemos que ser maduros espiritualmente, porque si no el enemigo nos va a corretear. El enemigo le va a decir a la señora, vea que si usted no le hace caso a su esposo se va y ¿quién le va a dar de comer? Y es que acaso a su esposo no lo está bendiciendo también ese mismo Dios al que nosotros le estamos sirviendo. ¿Es que acaso ese empleo donde está su esposo, donde le pagan, no se lo dio Dios? Sino que somos tan duros de corazón para entender que es que nosotros no somos capaces de hacer nada de nuestras propias fuerzas. Es Dios el que nos da salud, el que nos da vida, es Dios el que, por gracias a Dios, tenemos un techo, tenemos un abrigo, tenemos un hogar. No es porque nosotros seamos muy fuertes para trabajar, no es porque nosotros seamos muy inteligentes y nos fue bien el estudio, hoy tenemos, gracias al estudio, a la capacitación que tuve, tengo un buen empleo. No, hay muchos profesionales que andan, aparte de la mano de Dios, sin empleo. Y hay muchas personas que andan cogidos de la mano de Dios, que nunca han llegado a estudiar, pero Dios los tiene en los puestos que no todo el mundo los tiene. Mucha gente con estudio desearía tener puestos, o de pronto no el puesto, no de pronto no el cargo, pero sí la confianza que tiene un jefe en usted y en mí, que somos buscadores de Dios. No es difícil ver cómo un jefe le tiene más confianza al empleado que al jefe de personal que tiene en su planta, porque es la misericordia de Dios que ha puesto gracia en ti para que ese varón pueda ver algo distinto en ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar mediante la madurez espiritual, porque no son los hombres los que te hacen grande, no son los hombres los que te hacen pequeño, es Dios que hace con nosotros lo que Él quiere, cuando nosotros queramos. Si nosotros queremos buscar de Dios, Dios nos puede engrandecer. Hay mucha gente que se regocija diciendo, sí, Dios pasó al pueblo de Israel 40 años por un desierto antes de llegar a la tierra prometida. Pero también la palabra de Dios nos enseña que no todo ese pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Dice que muchos se quedaron en el camino porque no quisieron cambiar su corazón. Ellos siempre vivían inclinados al mundo, no quisieron cambiar. Y Dios sabía que ese pueblo no merecía la tierra prometida y ese pueblo quedó en el desierto. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Aquellos que de verdad mostraron una lealtad a ese Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y también nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Hay muchos cristianos que viven esperando que el Señor los saque del desierto, pero Dios no los va a sacar del desierto hasta que uno no le demuestre a Dios que de verdad puede vivir en la tierra prometida. Eso depende de nosotros. Dios va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer, pero lo que usted y yo podamos hacer, Dios no lo va a hacer, porque mi Dios no es alcahueta.
Él no nos va a alcahuetear pereza a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que las apariencias no afecten tu madurez espiritual. En los versículos 9 al 12 vemos cómo Naamán haciendo uso de su opulencia se dirigió al varón de Dios. Versículos 9 al 12 dice: y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Amados hermanos, no se deje manipular por las apariencias. Este varón tenía muchas riquezas y él se imaginaba que el varón de Dios iba a salir corriendo a recibirlo. Pero el varón de Dios le estaba demostrando que es que él no era el que iba a hacer el milagro. Dios le había dicho: dígale a ese hombre que vaya, usted no tiene necesidad de ir allá, mándele a decir que vaya y se bañe en el río, que verá que va a ser limpio. Pero como él estaba acostumbrado a que donde él llegaba, todo mundo le rendía la pleitesía que se le rendía a un rey, entonces él estaba convencido que el profeta de Dios iba a ser igual. Resulta que el profeta de Dios tenía una madurez espiritual tan alta que él sabía que él para nada le importaban esos bienes. Y él sabía que no era él el que iba a hacer la obra, que él no tenía por qué aceptar nada de eso, porque es que el que iba a hacer la obra era Dios. Nosotros vemos como hoy muchas personas, usted los ve que son los super porque el Señor los usa para sanar, porque el Señor nos usa para predicar, porque el Señor nos usa para cualquier cosa, y entonces ya no caemos por la puerta así grandototes, y resulta que no somos nosotros, es Dios. Dice la palabra de Dios que Dios, había un profeta que no quería escuchar, y Dios usó una mula para hablarle a ese varón. ¿Será que esa mula era muy espiritual? ¿Será que ayunaba todos los días para que Dios la usara? Y eso es el error que tenemos nosotros las personas, que creemos que porque Dios nos usa, entonces ya somos más que los demás. Y resulta que a la persona que Dios usa es menos, porque Dios me está usando a mí para llevarle un mensaje a usted. Igual el mensaje también viene para mí, porque es que yo necesito mi salvación. Pero Dios nos ama tanto a todos que me usa a mí para llevar el mensaje a cada uno de ustedes para que no se pierdan. No es para que yo me engrandezca, porque en el momento en que yo me engrandezca, el mensaje que estoy predicando no lo estoy aplicando. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que empezar a aplicar lo que estamos predicando, porque si no, entonces ¿qué credibilidad tendríamos nosotros ante la congregación y ante los ojos de Dios? El varón decía: este señor va a salir y me va a tender alfombra roja y se va a arrodillar ante mí y va a clamar a su Dios para que venga Dios y me sane. Y resulta que no era así. Dios lo había mandado a él a que se bañara por allá en un río. De pronto lo mandó a que se bañara, suponiendo que estamos aquí en Cali, va y se baña en el río Cali 7 veces. Y él dijo: no, pero yo me voy a bañar al río Cali, hombre, esa cochinada de agua. Pero si el Señor le dijo que ahí, y él decía: y es que los ríos que hay de mi tierra no son más limpios. Sí, pero a pesar de que esos ríos eran más limpios, Dios lo había mandado por allí. Y nosotros como personas maduras tenemos que obedecer. Si Dios dice así, así y no más, no tenemos que ponernos a protestar. Pero este varón tenía su corazón tan duro que él no podía entender que Dios hace como Él quiere, no como nosotros queramos. Porque a nosotros nos gustaría que lo que nosotros dijéramos, no tener a Dios como nuestro Dios, sino como nuestro esclavo. Dios haga esto y Dios lo hace, y resulta que con Dios no es así. Con Dios nosotros primero doblamos las rodillas, y si Él quiere lo hace, y si no, amén. Gloria a Dios, amados hermanos. La ira y el poder producen ceguera espiritual. Esto lo vemos nosotros en el versículos 13 y 14. Dice: mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío,
si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, quedó limpio. Este hombre estaba bravísimo, este hombre estaba disgustado porque no le habían hecho antesala. Él quería de pronto que llegaran y se tocaran trompetas y mire cómo Dios va a sanar a este hombre. Y resulta que lo mandaron fue para el monte donde nadie se da cuenta, se dan cuenta los que iban con él. Y entonces él no quería. Le decía, no, yo no voy a meterme. Entonces las personas que lo amaban a él le dijeron, y si él te hubiera mandado algo, otra cosa distinta, no lo habías hecho, sabiendo que te vas a sanar. Pues veías eso, porque él le pensaba que era muy poquitico lo que tenía que hacer. Veías eso poquitico, que allá te va a sanar Dios. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros, que nosotros estamos esperando que hayan grandes estruendos para poder creer en Dios. Y resulta que Dios hará estruendos con el que quiere que haga estruendos, y sutilmente va a ser con el que Él quiere, porque es que Dios no es para entenderlo, Dios es para obedecerle. Y mientras usted y yo le obedezcamos a Dios, Él hará su voluntad con usted y conmigo. Amén. Gloria a Dios. Dios usa milagros con el fin de que creamos y nos acerquemos a la salvación. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Gloria a Dios. Y Naamán también creía que Dios hacía milagros, sino que él pensaba que los hacía de otra forma. Él estaba convencido que se iba a ir sano de su lepra, pero él tenía una visión muy distinta de lo que quería Dios, porque como él estaba acostumbrado a que los hombres se postraran ante él, y resulta que Dios no es hombre, entonces veamos el versículo 15, dice, y volvió el varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Imagínense lo que hizo él. Vamos hasta el versículo 19. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no le aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó media legua de tierra. Imagínense, este varón estaba disgustadísimo, pero cuando ve la gloria de Dios, inmediatamente se convirtió. De pronto muchos de los que vemos aquí no hemos visto los milagros, o no han visto. Yo sí he visto los milagros de Dios. De pronto Dios no necesitó hacer un milagro para que muchos de los que estamos aquí estemos aquí, pero este varón tenía su corazón tan duro que yo pienso que la misericordia de Dios fue enfermarlo para convertirlo a Dios. Y cuando este hombre pasa por la enfermedad, pasa por el rechazo que produce una lepra, a pesar de que era un gran hombre del rey, este hombre, yo me imagino que su corazón se empezó a moler y empezó Dios a tratarlo. Y ahorita que este hombre vuelve y goza de su sanidad, dice, reconozco que hay Dios, y que el Dios es el que hay aquí en Israel, porque donde él viene se le rendía culto a otra clase de dioses. Y él le dice al profeta, le ruego que Dios no tenga en cuenta cuando mi rey se postra entre Rimón y yo también tenga que hacerlo porque yo sirvo ahí. Sepa Dios que no lo estoy haciendo, yo al único que voy a servir es a Jehová. Este hombre se convirtió. Entonces, amados hermanos, nosotros sabemos que Dios tiene que hacer un milagro en la persona que es dura de corazón para que crea. En su familia, en mi familia han habido personas durísimas de corazón. Lo único que nosotros tenemos, Señor, haga lo que tenga que hacer con él para que se convierta, para que crea. Este varón hoy vio la victoria, pero este hombre tuvo que haber pasado por muchas dificultades. Y de pronto aquella persona por la que nosotros oramos todos los días para que venga a los caminos de Dios, ese hermano, esa hermana, mi papá, mi mamá, mi hijo, cualquier persona que sea, Dios lo va a tratar, así como trató a Naamán, lo va a tratar, hasta el día en que este varón reconozca la grandeza y el poder de Dios, se convierta a Dios y deje sus caminos. Este hombre
le estaba diciendo al profeta que él ya no iba a hacer lo que acostumbraba a hacer, ir a adorar dioses ajenos, sabiendo que no hay sino un solo Dios grande y poderoso. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. La ambición produce ceguera espiritual. Amados hermanos, nosotros debemos de conformarnos con lo que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que estemos contentos cuando tengamos que comer y que vestir. Es todo lo que nosotros necesitamos. Lo demás son añadiduras. Dice vanidad de vanidades, dice la palabra de Dios. En el versículo 20 al 25 vemos cómo la ambición llena el corazón de Jensi y cree que Dios se agrada de su situación. Vamos a leer los versículos 20 al 25. Dice: entonces Jensi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jensi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó de su carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Eliseo le dijo: ¿dónde vienes, Jensi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Miren, mis hermanos, yo digo de pronto de Naamán, era una persona que vivía lejos de Dios. El rey, de pronto él adoraba a otros dioses, pero estamos hablando de Jensi. Jensi era un varón que era el ayudante de Eliseo, y este varón, a través de la misma palabra, en un capítulo atrás nos damos cuenta cómo este hombre vio las cosas grandes que hizo Dios a través de este varón, cómo resucitó un muerto, cómo salvó de la muerte a unos profetas. Y este hombre, en lugar de crecer espiritualmente, decrece, y su ambición lo ciega, de tal forma que él cree que el que está cometiendo el pecado es Eliseo. Entonces, como él cree que el pecado lo está cometiendo Eliseo y no él, entonces se va a la carrera a tratar de restituir a Eliseo para que Eliseo no peque, y se va con mentiras. Su ceguera espiritual lo lleva a mentir, a ambicionar lo que no es para él. Y cuando usted y yo no tenemos la suficiente estatura espiritual, fácilmente nos puede suceder lo mismo. Mire, amados hermanos, usted puede ver gente que tenga mejores casas en las que nosotros vivimos, mejores empleos que el que tenemos usted y yo, pero todo eso se lo ha dado Dios a aquella persona. Empecemos a disfrutar lo que Dios nos dio a nosotros. La gracia, la bendición que tenía Jensi, no la tenían todos. Cuando Eliseo iba a una casa, comía Eliseo y comía su criado. Era atendido al lado de su señor, era atendido él. Y este hombre empieza a ambicionar. Realmente no necesitaba nada. Si nosotros vemos a través de la palabra de Dios, posiblemente Jensi era la persona que iba a sustituir a Eliseo, porque era la persona que estaba allí, que veía todo lo que hacía, como Eliseo hizo con Elías. Esta persona fácilmente puede ser la persona que iba a sustituir a Eliseo cuando Eliseo partiera, pero a él no le fue suficiente eso. No le fue suficiente esa gran bendición que tenía de estar cerquita de aquel varón que era usado por Dios. Y va y se deja llenar su corazón de esa ambición. Y cuando él deja llenar su corazón de esa ambición, en lugar de ir hacia adelante, se devuelve y retrocede. Y la causa de eso, la ceguera espiritual produce pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. En los versículos 26 y 27 vemos cómo la falta de madurez espiritual lleva a Jensi a permitir que entre en su corazón la ambición, y con la ambición la mentira, y con la mentira la maldición para su casa. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren llevar maldición a su casa?
¿Cuántos de ustedes quieren llevar bendición a su casa? Gloria a Dios. Dicen los versículos 26 y 27. Él entonces le dijo: ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia por siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Amados hermanos, un hombre que tenía la cobertura de Dios, la bendición de Dios al lado de su Señor, y tener que salir, listo, bueno, yo cometí el error, que me castiguen a mí. Pero este hombre lo que se llevó esta maldición fue para la casa. Dice que lo que le decía Eliseo era que la lepra se le iba a pegar a él y a su descendencia. Este hombre, mientras él estaba sirviendo al varón de Dios, Dios estaba preocupado por los hijos, por la esposa, Dios estaba preocupado por la mamá, por el papá, que no le faltara nada. Pero para este hombre no fue suficiente. Mientras usted y yo estamos preocupados por las cosas de Dios, Dios está tomando en cuenta todas aquellas necesidades que nosotros tenemos. Pero si nosotros carecemos de madurez espiritual, vamos a tirar eso al piso. Y esa bendición que todos los días tenemos nosotros en nuestra casa, se nos va a convertir en maldición. Y empieza a entrarse el devorador, y empiezan las enfermedades, y empiezan las calamidades, y empiezan todas esas cosas. ¿Por qué? Por la falta de madurez espiritual. Pero cuando usted y yo sabemos que hay un Dios grande, que solo a Él tenemos que adorar, que solo a Él tenemos que rendirle culto, nosotros no vamos a llevar esta clase de maldición para nuestra casa, nosotros vamos a llevar bendición. Tenemos que aprender a diferenciar que esa bendición no es el oro, no es la plata. Porque hay muchos hombres, aún en esta ciudad, en esta nación, hay muchos hombres que tienen la cantidad de dinero que quieran. ¿Y su felicidad dónde está? Hombres que tienen mucho poder económico y no tienen paz ni siquiera para entrar al baño. Porque cuando ellos entran al baño tienen que estar con 2 guardaespaldas ahí. Y usted y yo nos tomamos una aguapanela, pero estamos tranquilos, gracias a Dios. Amén. Amados hermanos, vamos a darle una aplicación espiritual a este mensaje. Gloria a Dios. No permitan que la confianza en el hombre los lleve al pecado. Vemos a un varón de Dios que andaba con el profeta, comía de lo que comía el profeta. Con sus ojos pudo ver cómo el poder de Dios se manifestaba por el profeta para sanar, para clamar al hombre, para calmar el hambre de muchas gentes, aún para resucitar personas muertas. Pero aún así le faltó madurez. Nosotros somos muy buenos para poner los ojos en el hombre. Y resulta que nosotros podemos ver cómo este hombre que andaba al pie del profeta no necesitó sino un solo instante para perderse y para llevar a la desgracia a su familia. Usted y yo no estamos aquí porque usted y yo queríamos. Usted tiene que entender que aquí los ha traído es Dios. Que este mensaje no es algo que a mí me gustó y entonces voy a llevárselo a la iglesia. Esto es algo que Dios tiene para usted y para mí, para que crezcamos espiritualmente, porque Él nos ama. Él no quiere que usted y yo nos pase lo que le pasó a Jensi. Porque es verdad, nosotros podemos desviarnos y nosotros no sabemos si nos morimos mañana. De pronto yo me desvío el camino y vuelvo al mundo y aquí a 20 años me arrepiento y de pronto Dios me perdona. Pero imagine lo que le sucedió a Jensi. No solo se iba él con lepra, sino que toda su familia y toda su descendencia iba a ser descendencia de lepra. Entonces, ¿qué estaremos llevando usted y yo a nuestras casas? Muy seguramente si usted y yo caminamos por los caminos del Señor, vamos a llevar bendición a nuestras casas. Así no se vean los costalados de billetes. Pero mi hermano, el simple hecho de que usted y yo nos podamos levantar de la cama, el simple hecho de que usted y yo podamos ver la luz del día todos los días que amanece, porque podamos conocer una noche que empieza, es una bendición de Dios. Hay muchos que no pueden darse ese lujo, digámoslo así. En este momentico los hospitales están llenos. Y eso no es lo peor. Lo peor es gente que está enferma en sus casas necesitando una atención médica y no hay hospitales para atenderlos, no hay dónde llevarlos. Y usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén.
Para concluir con este mensaje les digo, a Dios lo movemos a misericordia, no con vanas palabras, ni con mentiras, ni con dinero, ni con joyas de muy alto valor. A Dios lo movemos a misericordia con un corazón limpio y quebrantado, que solo lo da el arrepentimiento genuino de nuestras malas obras expresadas solo por la oración. Cuando usted y yo nos arrepentimos de aquello que hicimos mal hecho o de aquel bien que dejamos de hacer, eso mueve a misericordia a Dios. No es la cantidad de dinero que traiga usted al pastor. La iglesia necesita bastante, claro que sí. Y gloria a Dios porque gracias a nuestros diezmos, a nuestras ofrendas se sostienen los templos, ¿listo? Pero la misericordia de Dios la va a mover. Yo no digo que no cometamos pecado. Nosotros somos hombres, estamos en el mundo, cometemos pecado. Pero cuando usted y yo cometemos un pecado y nos duele y nos arrepentimos y vamos a la presencia de Dios, ahí movemos a misericordia a Dios. Que el pecado de nosotros trae una consecuencia, es verdad. Nosotros no podemos decir que cometemos el pecado y ya todo pasó. No, eso es como una tabla, como usted saber que si usted mete las manos al fogón prendido se va a quemar. Es imposible decir, no, yo paso mis manos por la candela y no me quemo. Y esas son las consecuencias del pecado. Cada pecado tiene su consecuencia. Pero igual nosotros pagamos la consecuencia aquí, pero sabemos que hay una vida eterna para cada uno de nosotros. Amén. Amado hermano, si usted siente que Dios le habló hoy, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a clamarle a Dios que tenga misericordia con cada uno de nosotros, porque yo sé que en uno u otro momento hemos cometido errores. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a crecer espiritualmente, a alcanzar esa madurez espiritual que necesitamos para que el enemigo no nos arrastre a donde Él quiere llevarnos. Padre glorioso, en esta hora te damos gracias, Señor, porque es tu misericordia, Padre Santo, y tu poder que nos tiene aquí, Padre Celestial, recibiendo tu palabra, Señor. Padre de la gloria, en este mundo hay millones y millones de personas, pero a este pequeño remanente, Padre Celestial, nos has escogido esta noche para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque ahí nos demuestra cuánto nos amas, Padre de la gloria, porque no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos, Padre Celestial, por falta de nuestra madurez espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a crecer espiritualmente cada día más y más, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a conocer más de ti, Padre de la gloria, para poder defendernos de los ataques del maligno, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial, Señor. Ten misericordia, Padre Santo y Soberano, Padre de la gloria, Señor, en esta noche, de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que estamos aquí, Padre Celestial, porque aquí nos has traído, porque quieres, Padre Celestial, que crezcamos, Señor. No es casualidad del hombre, Padre Celestial, que haya venido esta noche aquí, Señor. En nuestros corazones hay hambre y sed de ti, Padre Celestial, de tu palabra, Señor. Queremos agradarte a ti, Padre Celestial, Señor, pero a través de tu palabra, Señor, podemos darnos cuenta, Padre Celestial, Señor, qué debemos de hacer, Padre Celestial, para que lo que nosotros hacemos llegue ante ti, Padre Celestial, como un olor fragante, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Sabemos, Padre Santo y Soberano, que apartados de ti nada podemos ser, Señor, pero que de tu mano, Padre Celestial, iremos de victoria en victoria, Señor. Cada mañana, Padre Celestial, nos tomamos de tu mano, Padre Celestial, y salimos a la batalla, Señor. Y en la tarde, Padre Celestial, venimos, Padre Celestial, levantando bandera de victoria, porque tú estuviste con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche, Padre Celestial, Señor, porque sabemos que mientras nosotros estamos aquí, Padre de la gloria, aprendiendo de ti, glorificando tu santo y bendito nombre, Señor, donde están nuestras familias, Padre Celestial, Señor, tú tienes, Padre Celestial, Señor, ángeles que actúan como guardianes alrededor de nuestras familias para que no les suceda nada malo, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque mientras yo estoy aquí, Padre Celestial, tú te estás preocupando por qué necesito yo, por qué necesita mi familia, Señor. Gracias te doy, Señor, porque cada día que pasa, Señor, entiendo más y más, Padre Celestial, cuál es el propósito que tienes con cada uno de nosotros, Señor, y es la vida eterna y la salvación, Señor. Dice tu palabra, Señor, amó tanto Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en muerte de cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Y yo creo en ti, Padre Celestial, y confío, Padre Celestial, Señor, que así, Padre de la gloria, Señor, como Josué, Padre de la gloria, prometió que él y su casa servirían a Jehová, Padre Celestial, Señor, yo y mi casa te serviremos, Padre Celestial. Y también espero, Padre de la gloria, Señor, que así como Rahab la ramera creyó y fue salva junto con su familia, yo también, Padre Celestial, seré salvo con mi familia, Señor.
Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra, porque de ella aprendemos cada día más y más que a crecer más espiritualmente.